Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Damos comienzo aquí otra cena inmobiliaria, ya esta cena tradicional de cada 15 días de los días domingos. Hoy estamos grabando en un día muy especial donde el principal país del mundo está eligiendo presidente y seguramente que se va a deslizar a lo largo de esta cena. Como siempre estamos aquí en Bahamas, respetando todos los protocolos que nos exigen por el COVID, acompañados por el dueño de Bahamas, por Damián Cafarella. Hola, Damián, ¿cómo estás? Dani, buenas noches. Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Todo Contento. bien? Todo perfecto. Tranquilo, abriendo ya al mediodía, ¿no? Abriendo todos los días, de lunes a lunes. Ah, bien. Sí, con protocolo. Afuera todo lo que se puede y adentro hasta el 25%. Bien. Bahamas es enorme, así que tenemos... ¿Solamente mediodía o también a la noche? No, también a la noche. Ah, mira qué Sí, bueno. sí, sí. No lo sabía, digo para el que quiera venir, ¿no? Bien, hoy nos acompaña, a mi izquierda está el prestigioso colega y periodista Daniel Santoro. Hola, Dani, por venir. Gracias. Gracias por invitarme. Es periodista de investigación. En 1984 egresó de la Facultad de Periodismo de La Plata y desde hace más de 40 años ejerce en los principales medios gráficos y televisivos y radiales. Tengo la suerte de muchas veces compartir el pase cuando él está con Magdalena, así que es un placer inmenso, ¿no? Trabaja desde 1990 en el diario Clarín, donde fue editor de Judiciales. Ha ejercido como docente en distintas universidades y recibió diversas distinciones nacionales e internacionales por su trabajo. Un placer enorme que vamos a tener hoy a Daniel Santoro, ¿no? Nos acompaña Marcelo Satulowski, ¿lo pronuncié bien, arquitecto? Señor. Sí, señor, muchísimas gracias. Es arquitecto, docente e investigador en temas de desarrollo urbano y real estate. Cuenta con 30 años de experiencia como consultor, habiendo colaborado como distintos programas con el Banco Mundial, con gobiernos nacionales y provinciales, así como también con otras instituciones internacionales como UNESCO, la OEA y el BID. Y a la izquierda, ya en la punta, se lo pregunté a aquellos que somos del mundo del deporte, inexorablemente le tenemos que preguntar con su apellido, Federico González Rouco. Hola, Federico. Hola, muchas gracias por la invitación. Nada que ver con lo Nada que ver. del automovilismo, Nada. ¿no? ¿Te gusta el automovilismo, por lo menos? Muy poco, no estoy muy metido. Así que nada, es economista y actualmente trabaja como asesor económico de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño y es docente universitario de la UCA. Es autor del libro sobre el plan Procrear titulado Vivienda, el relato, que hace poco volvió a reeditarse. Entre sus especialidades está la política fiscal y las políticas de vivienda. Bueno, no tenés trabajo, porque es toda una pavada la economía en la Argentina. Es un tema tranquilo últimamente. Es un tema tranquilo, ¿no? Sí. Antes te preguntábamos hasta cuándo va a llegar el dólar, ahora te decimos por qué está bajando. Y ahora creo que está bajando porque hubo un par de señales buenas, pero al mismo tiempo también había llegado a niveles muy altos. Entonces, el dólar en 195 me parece que era algo que estaba como por encima de cualquier índice o cualquier valor que uno pudiera pensar. La única explicación de eso era la incertidumbre. Y la incertidumbre en sí mismo es algo importantísimo. En esta última semana pasaron un par de cosas. Primero, algunas medidas concretas para lo que se anunciaron, pero también hubo ANSES vendiendo dólares y eso influye dentro de... ¿Eso es bueno o malo? Porque en definitiva el ANSES que venda está vendiendo, claro. Digo, no sé si es bueno o malo, pero por lo menos es insostenible. Digo, eso se puede hacer un tiempo. Ahora, eso como medida única no es una buena medida. Dentro de un plan como primera parte, transitoria y demás, puede ser... Este plan que digo, se empezó a ver un poco ahora en estos últimos días con el Ministerio de Economía diciendo vamos a necesitar menor emisión o menor financiamiento del Banco Central. Si esto se mantiene y se cumple, que esa es la parte más importante, digo, por ahora se anunció y se fijó el camino. Hay que cumplir ese camino, esa es la parte más difícil. Y la parte de esta incertidumbre y que hace que esta primera baja, hay que ver cuánto tiempo dura y hasta cuánto y demás, es bueno, el año que viene hay un año de elecciones. En las elecciones va a haber una reducción muy fuerte del gasto público, va a haber un año de ajuste fiscal, más allá de la parte COVID, que es algo que va a haber una reducción de gastos solamente porque uno esperaría la pandemia no sea tan fuerte. El tema es sacar el IFE, sacar ATPs y sacar todo este paquete de programas nuevos en año electoral puede llegar a tener efectos sociales muy fuertes. Hoy ya estamos viendo, la pobreza está en niveles de 7, 8 puntos, depende el dato que mires, con respecto a diciembre. Y todavía no se sacaron estos Ahora, se está haciendo todo pensando en el año electoral. No sabemos si va a haber paso, estamos con la duda si va a haber paso o no, o porque están con el convencimiento, porque hay convicción en lo que se hace. Yo quiero creer que es porque hay convicción, siempre, obviamente. A mí lo que me preocupa es este paquete de medidas y el sendero económico del gobierno, más allá de este paquete de medidas, parece como incompleto.
O sea, falta todavía una parte. Bueno, hoy el Banco Central está emitiendo, y más allá de estos últimos días, el Banco Central este año emitió como no emitía hace 40 años. Y hoy no hay una... O sea, hoy la gente no quiere los pesos. Entonces, con este sobrante de pesos, ¿qué vamos a hacer? Hasta que no aparezcan ofertas de inversión o ofertas de aumentar la producción que genere una mayor demanda de dinero, como se suele decir, esta nueva oferta de dinero, es decir, esta cantidad inmensísima de pesos que están sobrando, van a tener que ir a algún lugar. Digo, los pesos no desaparecen, los pesos van a algún lugar. Y eso es a inflación, es decir, vía consumo, pero más que nada irán, si hay incertidumbre, al dólar. Daniel, ¿cómo está la Argentina hoy? En todo punto de vista. No te hablo solamente de la económica, te hablo desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que la semana pasada, desde el punto de vista político, tuvimos un hecho muy grave, que fue la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con estas 3 convicciones, porque más allá del contenido de la carta, significa que tomó distancia del presidente. Esa es la lectura principal que haces vos, como diciendo, lo que está pasando es responsabilidad del presidente. Entonces, porque tenemos experiencias de este tipo nosotros. Bueno, nosotros sabemos lo que significó, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero cuando Chacho Álvarez empezó a tomar distancia de la Rúa y finalmente renunció, así terminó de la Rúa. Entonces, Mirá qué dato. para mí eso es un dato político grave porque las tensiones dentro del frente de todos. Argentina no tiene más partidos políticos desde los años 90. ¿No? Yo me acuerdo en mi familia, cuando yo era un adolescente, la mitad de la familia era radical, la mitad era peronista, pero había un loco socialista que se... Claro, eran 2 y el chiquitito ahí, claro, exactamente. Entonces era una cosa previsible, ahora son alianzas electorales. Y esta alianza electoral tiene contradicciones mayores que las que tenía Juntos para el Cambio, y que a 9 meses la vicepresidenta le diga, no, yo hice las cosas mejor que vos, y cuidado de tener funcionarios que no funcionan. Acordate que hay uno que dijo que íbamos a ir todos presos, por Massa, el presidente de la Cámara, que hay otra que escribió un libro, por Vilma Ibarra. Pues entonces, yo creo que eso hace mucho ruido en la política, lo que tenga que ver con la economía, donde, bueno, el ajuste. ¿Cómo puedes hacer un ajuste cuando tenés una vicepresidenta que no quiere saber nada con eso? Disculpa. Sí. Pero cuando fue por las elecciones se juntaron todos para ser electos. Y ahora decís, bueno, la culpa es tuya que nos va mal, pero fuimos juntos para que nos voten. O sea, vamos, bueno, somos bien argentinos, ¿no? Somos amigos del campeón y no somos amigos del perdedor. Es así, siento yo eso. Ahora, que Cristina salga con estas situaciones y con estos comentarios y deja mal parado, presidente, vicepresidenta, donde tendrían que estar unidos. Me tirás del comentario de Chacho Álvarez, me remonto a esa situación y me remonto también a pensar que se nos viene el 2001 y que siento yo que estamos peor. No, todavía no estamos lejos de esa situación, pero digamos, es una señal de distanciamiento de la vicepresidenta, porque si hay que hacer un ajuste de la economía. Digamos, ahora, en esta última semana, Guzmán hizo todo lo que no iban a hacer. Es decir, permitieron que ingresaran otra vez capitales golondrinas. Van a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, que antes era algo, pedirle plata, pedir un crédito, era una... Bueno, es la primera vez que en estos 9 meses le dan la pelota absoluta a Guzmán, ¿no? Porque siempre tuvo la división con el presidente del Banco Central, donde parecía un Boca River eso. Pero el tema es hasta dónde la vicepresidenta va a seguir respaldándolo. Y cuando vayan a pedirle, porque ahora tienen que pedirle al Fondo Monetario Internacional, porque hay que empezar a pagar el año que viene, ¿es así? Le van a pedir una extensión o le van a pedir un crédito por el COVID. No sé qué. Sí, y ahí... Ahora, Daniel, vos citabas bien lo de Chacho Álvarez. Históricamente en la Argentina la relación presidente-vicepresidente en general no era demasiado favorable. Está también el antecedente de Cristina y Cobos, y sin embargo no estalló necesariamente el país por eso. Sí, tenés que tener un vicepresidente muy débil, como pasó con algunas gobernaciones, o como pasó con el último, donde la impronta del presidente es muy fuerte. En cuanto toma un poquito de vuelo uno u otro, se rompe cuando hay una alianza en la Argentina. Muy de equipo, muy complementándose. Ahora, frente a ese escenario, tal vez la pregunta es, ¿qué posibilidad hay? Pues, ¿cuál sería el contrapeso que podría establecer el presidente? Recuperar la alianza directo con la sociedad, ¿no?
acumular fuerza. Con las fuerzas intermedias, va con sindicatos, gobernadores, las agrupaciones productivas, la UIA, la Cámara de Construcción, digo, sin dejar de depender tanto de la mediación de... Esta semana se reunió Guzmán con la Asociación de Empresarios Argentinos. Estamos hablando de los muchachos que tienen la sartén por el mango, ¿no? Y hoy fue con la gente del agro, ¿no? Por parte de Guzmán. Esa reunión, Daniel, con algunas personalidades importantísimas que no gozan de la simpatía de la vicepresidenta, ¿no? Quedó muy... Pero, apuntando a lo que dice él, obviamente son factores de poder que existen y los cuales vos tenés que ganar, decirle, bueno, yo soy previsible, yo voy a hacer un plan económico de este tipo. La idea es reconstruir la confianza en el gobierno y en la moneda, que va a ser algo mucho más difícil, ¿no? Pero la estrategia de Alberto, lo que se vio, primero fue el día del aniversario de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, apareció atrás con Massa, con Vilma Ibarra, digamos, él se mostró de esa forma frente a estas críticas. Claro, porque fue el día después de la carta. Fue el día después de la carta. El día después de la carta. Y la foto era con los dos que había apuntado precisamente en forma indirecta, sin no mencionarlo, la actual vicepresidenta. Claro, entonces, y vos, justo, hay gobernadores que ya están apuntalando al presidente, porque tenemos que tener presidente por 3 años más, ¿no? Porque estamos en el mismo barco y si se hunde el barco nos hundimos todos, ¿no? Entonces, tenés ese tema. Carrió, que salió a bancar al presidente. Vamos a ver qué pasa con el tema del Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, que tiene mucho poder dentro del sistema judicial argentino, primero porque es el que traza la política criminal. Segundo, porque es el que puede echar, o acelerar o no el juicio político a un fiscal como Stornelli, por ejemplo, que es lo que quiere Cristina. Y después que, a partir del año que viene, se va a cambiar el Código Procesal Penal. Digamos, hay 2 códigos en Argentina, el Código Penal y el Código de los Procedimientos. Y con ese Código de Procedimientos, los que van a tener las investigaciones en sus manos no van a ser más los jueces, van a ser los fiscales. Por eso estamos viendo en estos días Rafeca sí, Rafeca no, Cristina con sus candidatos que van desde Graciela Peñafort a Rusconi o incluso mismo Parrilli, ¿no? Ahora, esta aparición de Lilita que vos decís recién, no favorece a la estructura del gobierno porque si bien apareció con el tema Rafeca, también un día antes había dicho Macri ya fue, ¿no? Aquello que conocemos un poco, yo lo conozco del mundo Boca, así que bastante a Macri, son cosas que no le gustan ni medio. Digo, el mejor equipo de la Argentina, ¿no? Eso no hay discusión. Ni lo decimos. Somos fanáticos de Racing. No incluyas Tienen suerte, últimamente tienen suerte. No creas, la pasaron mal el último fin de semana. No, pero decía, y después esa foto donde Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal salen, que obviamente está distribuida desde adentro esa foto, a respaldar a Lilita. Esa división que se está generando, ¿no está fortaleciendo lo otro? Yo creo que en algún momento, el año que viene, tenemos elecciones de medio término, va a haber que ponerse de acuerdo sobre las candidaturas. Y todavía hay tiempo, 2 años más, para ver quién se va a llevar el premio mayor, quién se va a llevar la candidatura presidencial desde la oposición, ¿no? Pero hay una... Carrió obviamente se ha retirado de la política diaria en la medida que renunció a ser diputada, y ella, cuando la entrevistaron en TN, dijo que preferiría que la candidata sea una mujer para él, y estamos hablando de las elecciones del 2023, ¿no? Aunque Rodríguez Larreta dijo tiene muy buena gestión, después la quiso compensar y demás. Pero todavía todo eso falta mucho, ahora hay que concentrarse en la gobernabilidad del actual gobierno y las exigencias de Cristina que tienen que ver con sus causas judiciales, ¿no? Obviamente todo esto viene porque ella ahora desconfía del juez federal Rafecas, que es el candidato que propuso Alberto Fernández para ser nuevo jefe de los fiscales, ¿no? Y que él lo conoce muy bien, porque todo ese grupo, Rafecas, Alberto Fernández, Julián Ercolini, trabajaron con el Bebe Ríguez. Exactamente. Entonces ellos vienen todos de la cátedra del Bebe Ríguez, que fue el procurador general de la Nación que echó
Cristina Kirchner por lo de Chicone. Estamos retrocediendo ahora en la historia. El único camporista que había dentro del gobierno, cuando se animó a permitir que allanaran el departamento de Vudú acá en Puerto Madero, se enojó y lo echaron, y ese es el referente de ellos. Por eso Alberto tiene confianza en Rafecas, y ahora lo que está haciendo el cristinismo es tratar de modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, la ley de los fiscales, para en vez de elegir con los 2/3 al nuevo jefe de los fiscales, hacerlo solamente con mayoría simple en el Senado, como a donde sería fácil para ellos hacerlo. Así que hay una publicidad muy linda. Te hago una pregunta. ¿Vos pensás que todos estos cambios con esta actualidad de las tomas en Guernica y en todos los lados, y que el tema de que está bien politizado, está bastante politizado toda esta situación de la toma, de el que no tiene el derecho a agarrar lo que tiene el otro por mérito propio, y que Cristina solamente, sentimos los ciudadanos, que quiere cambiar a los jueces para que a ella no le pase nada, en vez de fijarnos hoy por hoy con una pandemia que nos perjudicó al mundo, y que sentimos que en otros países le dan más bolilla al pueblo y más bolilla a las situaciones sociales, y la Cristina nada más le importa digamos su quintita, por así decirlo, y no importa las tomas, no importa que la gente no tenga trabajo, no importa que la gente tenga hambre, no importa esas situaciones. A lo que voy es, Cristina está haciendo todos esos cambios solamente a mérito propio, y salen diciendo que, espero que se entienda la idea, salen diciendo que lo importante es el pueblo, porque el peronismo es el pueblo. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, digo, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a tener ese peronismo que...? Bueno, el peronismo hoy es una sombrilla, un paraguas que abarca desde Menem, que fue el más neoliberal de los últimos presidentes, hasta Cristina, que se acercó a Chávez con la idea del socialismo del siglo XXI y demás, ¿no? Es una cáscara política y demás. Cristina ha tomado 10 medidas judiciales a través del Senado, que lo maneja como si fuera una estancia, ¿no? En la medida que ella tiene el voto, la mayoría ahí de los diputados, tomó 10 medidas judiciales que van desde, primero, la reforma judicial, que ahora, después de que la Corte ordenó que son provisorios los traslados de Bruglia, Bertuzzi, y mañana, ahora en estos días lo va a decir también de Castelli, ahora también quieren ir con la reforma judicial, que supone ampliar los miembros, la cantidad de jueces de Comodoro Pi, que ahora son 12, lo quieren llevar a 60. Después sacó la reforma judicial para que obligar a los jueces que se vayan. Se fueron 60 jueces federales. Ahora con el tema de Casal. Quiere cambiar también a los defensores oficiales, porque ya tiene un operativo venganza hacia jueces, fiscales y periodistas también, claro, que han investigado a ella y que han puesto en marcha todo esto. Digamos, son todas las medidas que hay. No hay una sola. Fíjate que, excepto en la carta esta que estamos hablando de la semana pasada, nunca habló de la palabra pandemia en público, Cristina. Entonces, obviamente, no está entre sus preocupaciones. Claro. Y con todo este clima, Marcelo, ¿cómo se trabaja con la construcción y la arquitectura en la Argentina hoy? ¿Cómo se puede? Haciendo malabarismos. ¿Y cuáles son los malabarismos? No, y esto de... un poco esto que dice Damián, sentir una agenda que está yendo por un lado y una economía real, una vida diaria que está yendo por el otro. ¿Es momento de construir hoy? ¿Es momento de invertir en la construcción? Con mucha prudencia, mirando muy bien qué es lo que haces. Pero hoy la construcción está barata en dólares. Correcto, pero creo que hay como un mito de hablar habitualmente del mercado y empecemos, no sé, separándolos tanto. El mercado no existe. El mercado no existe. Existen micromercados con diferentes tipos de situaciones, con diferentes tipos de realidad que responden a diferentes estímulos, que tienen otros ritmos, que van a distintos públicos. Y cuando empezás a separar lo que pasa en capital, lo que pasa en provincia, acá en la zona metropolitana, lo que pasa en distintos puntos del interior, empezás a ver que está funcionando en velocidades diferentes. Cuando tomás el tema dólar como el estímulo para que la actividad se mueva, y me decís el costo de la construcción hoy está barato, y yo te digo, mirá, hacer una casa te va a llevar por lo menos 8 o 10 meses.
Entonces el dólar de hoy, la verdad que no me garantiza prácticamente nada en términos de lo que va a ser la obra completa, en tanto y en cuanto no adopte determinadas estrategias de mercado, estrategia de negocio, como ir anclando precios, acopiando materiales, como ir aprovechando cuáles son esos puntos. Conclusión, una respuesta única no hay, las respuestas son más complejas, pero mientras tanto vos ves que mientras el país estaba parado, no sé, la gente de Proaco en Córdoba, entre mayo y junio, en lo peor de la pandemia, te vendía 700 lotes. Que los chicos en Rosario, la gente de Grupo Roma, te estaba vendiendo 1,5 lotes por día. Que Magdalena de ahí en Salta está trabajando... Bueno, el furor que hay por la pandemia de la venta de lotes y que la gente está... Acá en Gran Buenos Aires. Acá en el Gran Buenos Aires es furor. Sí, con una... Otra vez, no podemos alinearlo todo a lo mismo. Digo, hay cierta componente especulativa, especulativa bien, digo, de calzar ahorros en lotes en la periferia. Hay, aprovechando las ventajas del tipo de cambio, hay también estrategias de financiación en peso y lotes más accesibles en algunas zonas del interior. Estos fenómenos que te decía, ¿sí? Pero hay también otro tipo de juegos o de públicos jugando otro tipo de estrategia de negocio. Recién lo planteaba Damián, ¿no? Que yo lo invito a que lo debatamos en el próximo bloque, esto de usurpar, ¿no? Es decir, esto de ¿qué hacemos? Porque tenemos un lote, lo compramos y lo tenemos y quizás no podemos invertir mañana. Y de repente tenés gente, bueno, vemos lo que pasó en Cariló, vemos lo que pasó, y con un Grabois que hace un discurso y el presidente sale al día siguiente diciendo, no es mala idea lo que dijo Grabois, ¿no? ¿Eso no asusta un poco? Obviamente asusta el tema de la inseguridad jurídica. Todo lo que Daniel estaba comentando, de señales que me están cambiando la regla de juego, obviamente asusta, no sabemos para dónde vamos. El punto que me parece que necesitamos es recuperar perspectivas. Perspectiva de país, de mirada federal, por un lado, pero te la pongo un poquito más arriba todavía en la macro. Y te digo, imagínate el mapa de América del Sur. Ahora pintame Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador. Bueno, todo ese equivalente en población es la gente que tiene déficit habitacional en América Latina. Entonces, no es un problema de Cristina o Macri. No es un problema del último gobierno. No es un problema siquiera argentino. Digo, necesitamos reestructurar. Con poblaciones y superficies distintas, ¿no? Es decir, no es lo mismo Uruguay o Paraguay que la Argentina, o no es lo mismo... Totalmente, y sin embargo, totalizamos entre todos 45 millones de familias con déficit habitacional. Con gobierno de izquierda, de derecha, de décadas. Yo hice la universidad en los 80 y ya me hablaban de los millones de viviendas que faltaban como déficit habitacional. 40 años después, resulta 30 y pico. Estamos, claro, ¿no? 30 y pico años después, resulta que estamos... Claro, pero seguimos rosqueados con lo mismo. Hermano, pongámonos a resolver. Bueno, pero que no sabemos cómo, con las herramientas viejas y con las herramientas nuevas. Y nuevas tecnologías, y nuevas economías, y muchas gracias, desde nuevos modelos económicos hasta nuevos sistemas productivos, hasta nuevos materiales poniéndose en juego. Bien, los mismos temas parece que en la Argentina siempre dan vuelta, ¿no? El único que no da vuelta, que yo quizás lo he repetido en otras mesas, me acuerdo que la ayuda social en la época de Alfonsín era la cajita del pan, ¿no? Ahora tenemos un plan de revoleo de... Perdón. Digo, me tocó participar desde la universidad, sí. En todo caso, participando también de eso. Lo visible era la caja del pan. Sí. Pero al lado de la caja, detrás de la caja, lo que había, por lo menos en ciertas localidades a niveles municipales articulados detrás de pan, trabajos de economías asociativas a niveles barriales, con apoyo de los municipios muy potentes. La caja era, por un lado, la ayuda urgente, pero era también la posibilidad de organizar modelos cooperativos, barriales, sí, claro. Pequeños consorcios. No, bueno, yo lo quería decir, que no era este revoleo de planes que hay ahora donde son demasiados los planes. De esos temas vamos a hablar en otro bloque, ¿le parece? Ahora vamos a disfrutar hay pescado y carne, ¿no? Distribuido, ¿no? Así que bueno, disfrutamos de la cena y en un ratito volvemos, acá en Cena Inmobiliaria. Stay Real TV es el primer canal digital inmobiliario que a través de la tecnología de streaming acerca el sector a la gente. ¿Sabías que el 90% de las relaciones comerciales comienzan desde los portales digitales?
Por eso, desde Stay Real TV generamos información, noticias, contenido, programación y eventos digitales sobre el real estate. Asimismo, brindamos todo el servicio de branding digital, producción audiovisual, construcción de marca en redes sociales, marketing y posicionamiento, porque acercamos tu desarrollo a la audiencia y te brindamos distintos canales de venta para lograr efectividad con tus clientes. En Stay Real TV logramos que tu desarrollo inmobiliario se potencie. Construimos y desarrollamos comunidades digitales que faciliten la venta de tus proyectos. Seguinos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y página web. Sumate a las nuevas tecnologías de venta del real estate. Sumate a Stay Real TV. Muy bien, arrancamos el segundo bloque de Escena Inmobiliaria aquí en Bahamas con una mesa que es más que interesante. Lo que decimos habitualmente, en los cortes se pone también tan picante y entretenido como los primeros 20 minutos, que esperemos que también sean entretenidos estos 20 minutos que se vienen. Hablábamos de la tranquilidad jurídica, si existe o no, para aquellos que nos están mirando desde el exterior y quieren venir a invertir en la Argentina después de toda esta semana que tuvimos de tantas idas y vueltas, Daniel. Sí, yo creo que el gobierno se dio cuenta la semana pasada que las usurpaciones le estaban robando el electorado por el miedo a la pérdida del concepto de propiedad privada. Por eso vimos que en Guernica decidieron desalojar, aunque eso creó obviamente otra interna dentro del Frente de Todos, ¿no? Eso te quería decir. ¿Quién manejó, quién apretó el botón para decir saquen? ¿Kicillof o avalado por la vicepresidenta todo? Kicillof llamó a Cristina y recién ahí apareció Super Bernie, el superhéroe, pero ahí quedaron resentidos con Barrios de Pie, con el movimiento Evita, que son parte del Frente de Todos. El Chino Navarro es subsecretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno Nacional. Y después quedó la izquierda trotskista, digamos, también quedó molesta con este gobierno, así que eso tuvo también su repercusión. Y lo de Entre Ríos con la familia Echeverri y esta estancia, obviamente el Papa Francisco tuvo un gesto que fue no participar de una audiencia con movimientos sociales y con Grabois, ¿no? Grabois, que era el ahijado político que tenía ahora por excelencia, que no tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia siempre respetó la propiedad privada. Una cosa debe ser la solidaridad y otra cosa, incluso en esta última Tutti Fratelli, todos hermanos, habla de solidaridad, pero respetando la propiedad privada. Yo les comentaba en la entremesa que mi esposa es una arquitecta rusa emigrada acá después de la disolución de la Unión Soviética, y cuando veía que Grabois quería crear una granja colectiva como la Revolución Rusa, y lo que tenían eran rabanitos, perejiles y todo. Entonces, se reía, porque digamos, eso fue en 1921, 1930. Ahora una estancia se maneja con satélite, información, drones y todo esto, digamos, no tienen, digamos, reivindican una cosa que ya no funciona, digamos, no saben cómo trabajar la tierra, ¿no? Que eso se trata. También, pero hubo, Daniel, Marcelo, Federico también, digo, una preocupación, porque estas tomas no pasó solamente por estas locuras de Grabois o lo que sucedió con este problema familiar allí en Entre Ríos, ¿no? Y hubo un momento de la pandemia donde te entraban en las casas de la costa, pero resulta que no te dejaban ir a vos porque por el tema de la cuarentena no podías llegar a Chascomús. Entonces era una locura generalizada todo. Lo que pasó ahora en Cariló, por ejemplo. Mira, a mí me preocupa eso y me preocupa lo que pasa con los mapuches en el lago Mascardi. Nosotros vimos una cosa que el ejército ya ha tenido que retirarse de sus tierras al sur de la Escuela de Instrucción Andina. Yo estuve haciendo la colimba, así que lo conozco muy bien, en el año 78. Es un tema grave. Y aparte, con lo que hablamos antes de este ideologismo, porque ni siquiera es un, digamos,
que un argentino insulte al general Roca, no sé, Sí. digamos, escúcheme, la Argentina llega hasta Tierra del Fuego por el general Roca. Si no, de Bahía Blanca no podríamos pasar. Digamos, somos un Estado, gracias, te puede gustar o no te puede gustar, pero digamos, hay una. Te lo digo porque estaba estudiando, ayudando a mi nieto ruso a estudiar historia, y habla del genocidio del general Roca. El general Roca, el ejército prácticamente no combatió cuando fue la conquista del desierto, porque los indios no eran estúpidos, y venían con Winchester, con una caballera, lo que hacían era hacer retirarse. Hubo matanzas de indios, pero en manos de los Brown Menéndez, en la Patagonia, más así. Entonces, me parece que esto que el gobierno diga claramente que una usurpación es ilegal, cuando vos metés el pie en la casa de otro, digamos, eso me parece grave, ¿no? Seguro. No sé, un punto creo que también es importante entender que esto de las tomas pasó como consecuencia de lo que también hubo en el mismo cambio, en el cambios dentro del gobierno. Durante el proceso de las tomas, el gobierno pasó del Registro Nacional de Barrios Populares, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a Desarrollo Social. Entonces sacó la pata de Grabois en el Ministerio de Bielsa y la llevó al Ministerio de Arroyo. Sí, ahí debilitó mucho a Bielsa, ¿no? Mucho a Bielsa, pero más que nada demostró, o fue el principal reflejo de una inacción en la materia. Hoy la secretaria o la gente que está a cargo de la Secretaría de Integración Sosurbana, que es la que maneja el RENAVAP, básicamente, es gente que depende de Grabois. Entonces también hay una lógica más ¿Cuánto tienen? ¿5.000 millones? ¿Cuánto tienen de fondos esa secretaría que maneja La Grabois? secretaría se va financiando constantemente con el impuesto país y con diversas asignaciones específicas A que se urbanizar van la creando. milla de emergencia. Esa es la Son idea. 4.416 barrios que se relevaron hasta el diciembre de 2016 y eso era como el stock de barrios a urbanizar. Son los barrios populares, está 40% en la ciudad de Buenos Aires, están bastante en la provincia de Buenos Aires y son cerca de 3 millones de personas. Qué bien. Ahora, Federico, todo esto no se derrumba, yo te sigo, cuando de repente aparece el gobernador y le da un premio al que va y te toma el terreno. Che, mira, toma el terreno y te doy 3 gambas. Perdón que hablo así, con algunos términos, pero que me saca, digo, porque el que estaba con los brazos cruzados le dice, che, vieja, sí, vayamos a tomar aquel terreno que nos van a dar 300.000 pesos. Totalmente, porque el RENAVAP en algún punto es como si fuera un blanqueo de capitales. Digo, en la lógica de cómo funciona. El blanqueo de capitales funciona siempre y cuando se perciba como el último. Si vos sabés que va a haber un blanqueo de capitales en el futuro, el incentivo a blanquear hoy es nulo. O es bajo al menos, digo, más allá de los incentivos y demás. El RENAVAP funciona algo así, hubo un hecho que no era legal, que es la toma de tierras o el asentamiento de un barrio informal y demás. Digo, más allá de cómo se dieron dando, algunos que tienen ya 80, 100 años en Argentina, pero hay muchos que son muy nuevos. Si uno legitima eso, uno puede estar a favor o no, más allá del acceso a la vivienda, el acceso al hábitat y demás. Pero eso tiene sentido siempre y cuando se considere el último. Si a partir de eso uno sigue validando tomas y sigue validando nuevas usurpaciones, primero, está yendo en contra del propio RENAVAP, porque la lógica del RENAVAP era formalizar esos barrios y darle lógica de ciudad y demás. Pero a futuro también cualquier toma puede ser legitimada. Y eso es un problema hasta para la inversión y para la generación de nuevas viviendas formales, con acceso a servicios, con acceso a urbe, con acceso a transporte, a oportunidades laborales y demás. Ese creo que es el principal problema. Obviamente la pandemia puso en agenda un montón de temas habitacionales que quizás no estaban tanto antes. Antes hablaba del acceso a la vivienda a través del alquiler y el crédito hipotecario, por ejemplo. Pero no en la parte más baja de la pirámide. Así lo decía Marcelo, ¿no? Digo, tuvimos que llegar a la pandemia para darse cuenta que el problema habitacional de la Argentina es de hace 40 años. ¿O será que hay mucha gente, como yo le dije una vez a una funcionaria, a una prestigiosa funcionaria, habría que recorrer menos la provincia con helicópteros y con avión y caminar un poquitito más para darse cuenta que no hay que ir muy lejos. De acá donde estamos nosotros, salís un poquitito acá y ya cuando llegas a Constituyentes, en el límite entre San Martín y Vicente López, tenés unas villas. Pero no lo digo despectivo, lo digo desde el dolor de saber esa situación. Sí, perdóname, Marcelo. Digo, cuando la política se me hace superestructural, y otra vez sin distinción de partidos, ni siquiera de países. Cuando la política se vuelve una cuestión superestructural y perdemos de vista a la gente, y lo mismo me pasa con las empresas, cuando todo pasa por el Excel y pierdo de vista que estoy haciendo casa para la gente.
¿sí? Empezamos a perdernos, a empezar a confundir medios y fines. La pandemia lo que hizo, en todo caso, o como me gusta plantearlo, la pandemia y el aislamiento, lo que hicieron fue acelerar procesos y poner pausa en simultáneo. En el doble juego te sacó el piloto automático y se cayeron los velos. Entonces la pandemia lo que pasó a mostrarnos fue que la ciudad tenía diferencias y deficiencias de las cuales mirábamos para otro lado durante 40 años. Pero resulta que acá era quédate en casa y no tengo casa. O quédate en casa y resulta que sí tenías casa, pero no tenía... O quédate en tu casa, que no tenés agua, no tenés cloaca, y que en 30 metros cuadrados tenés 7 personas o 8 personas, ¿no? Porque eso también... Ahora, ¿tenías que esperar una pandemia para darte cuenta de esto? Es decir, vos recorres algunas ciudades o algunos barrios, aquí cerca, reitero, y el Pozo Negro, por respeto a la mesa no lo voy a decir, y de donde toman el agua, están separados a 50 centímetros, donde vos sabés que en las napas, bueno, vos como arquitecto lo sabés, se te mezcla todo, ¿no? Sí, el punto es en qué medida todo esto lo estamos internalizando como para tomar acción de todo esto. En qué medida todo lo que fuimos descubriendo acá y en el mundo entero. Digo, también la problemática ambiental a nivel global, vimos cómo el frenar un poco el ritmo empezaba a recuperar los ecosistemas, vimos que este tipo de problemáticas las tenemos en todos los países. Vemos que nos damos cuenta ahora que el problema de la vivienda también está en Europa. ¿Se arregla todo esto con el impuesto al cheque? ¿En qué quedó eso? Porque me dicen que Máximo no está muy de acuerdo ahora con el impuesto al cheque. No, Al impuesto al cheque, al impuesto a la riqueza, perdón, el impuesto a la riqueza. Bueno, el impuesto a la riqueza en parte también iba a financiar el RENAVA, por ejemplo. Pero claramente agregar impuestos en este contexto no es la solución. ¿Puedo hacer una pregunta? Heller es el ideólogo del impuesto a la riqueza, pero justo Heller, que tiene todo el banco Credit Corp, no llega. Entonces a él no le toca pagar el impuesto a la riqueza. No lo puedo entender. Seguimos siendo argentinos y no vamos a cambiar nunca. Entonces, digo, qué locura. O sea, somos tan vivos que tratamos de hacer una ley para tocar, porque con la plata del otro somos millonarios y hacemos lo que queremos. Ahora con la plata nuestra, mejor no me la toques. Es increíble, digo, en todos los programas, Dani no me deja mentir, como todos los políticos, no veo uno que sea pobre, por así decirlo, o que viva humildemente. Son todos millonarios. ¿La solución es Uruguay, como todo el mundo dice ahora? ¿O nos tenemos que agarrar siempre de algo, con todo el respeto a nuestros hermanos uruguayos, pero digo, Uruguay, Paraguay, Perú, resulta que cuando uno hace el repaso de todo Sudamérica, están casi todos, no digo que muy bien, pero mucho mejor que nosotros. Pero la solución es hacer lo que ellos hacen, no ir allá. Ah, a ver, dale. Claro, si nosotros viéramos qué hace Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, obviamente siempre adaptando y tomando las cosas que pueden llegar a funcionar y pasarlas acá, es tratar de... ¿Te animás a decir 2 o 3 puntos que hacen ellos y que nosotros no hacemos? Vos lo que hablábamos antes, puede haber cambios de gobierno en Uruguay, en Chile, por ejemplo, son dos países totalmente... Hay una educación política primero. Gracias. Chile y Uruguay son dos países distintos, pero la macro no cambia. Digo, y la macro no la macroeconomía, sino la forma de pensar la sociedad no cambia tanto. Cambian cositas, pero en general no cambia. ¿Sabes qué? Hace unos 20 años, más o menos, Banco Interamericano de Desarrollo lleva adelante todo un programa durante varios años, muy potente, lo encabezaba Bernardo Klinsberg, desde acá, donde analizan desde las estadísticas cuáles fueron los factores clave de desarrollo de los países alrededor del mundo. Y la conclusión es que no dependen ni del capital natural que tienen, ni del capital financiero, ni siquiera del capital humano y de su nivel de educación, sino del capital social. El capital social es la capacidad de trabajar juntos. Y esa la teníamos. Digo, tus abuelos, los míos, llegaron de Rusia, de Italia, de qué sé yo, como lo decimos por ahí. No compartían ni siquiera un idioma. Se encontraron acá con los criollos, no hablaban ni siquiera el mismo idioma, pero se pusieron de acuerdo para hacer un país. Y lo hicieron. Y, como decimos, lo hicieron pensando en los nietos. Hermanos, somos los nietos. Somos los nietos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos hace argentinos? Ser distintos ¿Qué nos hace? Correcto, pero ¿qué nos teje como comunidad? Como para decir, laburemos juntos. Y no me importa que a vos te guste Boca y que yo sea de River. No me importa, porque por encima de eso tenemos un sueño por el cual estamos yendo. Creo que lo que necesitamos es salir a recuperar la capacidad de la utopía compartida. Recuperar la capacidad de la utopía, de soñar un futuro y de ir a laburar por ese.
Y que si no le pegamos ahí, bueno, por lo menos que nos haga mover. Agregaría la palabra consensos. Lo que decíamos en el primer bloque. Al poder se llega por las urnas, no por la violencia. Repudiar el uso de la violencia. El déficit fiscal. Yo también cuando estaba en la universidad, el déficit fiscal es el discurso neoliberal. Tengo que tener un equilibrio porque lo hago en mi casa entre lo que gastás y lo que recibís. Entonces, no puedo decir que Macri dejó un equilibrio fiscal. Ahora vos destruiste el que viene el siguiente, destruye el fiscal y ahora Guzmán vuelve sobre sus pasos y toma medidas que habían repudiado. Entonces, hay cosas que eso es lo que Tabaré Vázquez o Mujica o la calle Pou mantienen. El consenso es, tenemos que mantener un equilibrio fiscal. Entonces, eso es lo que nos falta también, aparte de esas utopías, obviamente que estamos todos en el mismo barco y recuperar la cultura del trabajo, ¿no? Cuando Damián en el otro bloque dijo y relacionó, comparó algo con el 2001, vos enseguida dijiste, no, estamos lejos. ¿Estamos muy lejos del 2001? Bueno, yo no sé, no estoy en la cabeza de Cristina Kirchner, pero obviamente no es una dirigente previsible. Menciona siempre a ella. ¿Es ella la que gobierna? ¿Es ella la que toma las determinaciones? Acá hay una alianza clara entre alguien que fue toda su vida un operador político, que es el que ejecuta, y otra persona que es la que tiene los votos, ¿no? Entonces, Alberto Fernández no tiene y no quiso construir, porque en estos 9 meses hubo sectores del gobierno que querían crear el albertismo. Es decir, fíjate que todavía están decidiendo si le van a dar la presidencia del Partido Justicialista. Exactamente. Que sí, que no. Pese a que Lo iban a hacer el 17 de octubre, ¿te acordás? Cristina siempre dijo que ella no era pejotista y por eso creó Unidad Ciudadana. Bueno, ahora se dan cuenta que son símbolos que pesan. Entonces, ella tiene el poder, no cabe ninguna duda de eso. Lo que pasa es que ella quiere más poder. Y obviamente lo que apostaba antes de que se lograra esta estabilidad del dólar era que mayor desgaste del gobierno y tratar de meter más ministros, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que si estamos cerca de una crisis o de una crisis mayor, no es similar a la del 2001. Por los componentes de la crisis, venías de una convertibilidad, hoy no tenemos eso, tema de calce, depósitos en dólares y demás. Si fuéramos a algo parecido, sería más cerca del 75 Rodrigazo que esto. ¿La devaluación la están haciendo en cuentagotas o en algún momento va a haber una devaluación fuerte? Ahora, la devaluación ya está ocurriendo. En cuentagotas, es decir, No, pero antes de eso, la devaluación en realidad es la pérdida de valor del peso, que se refleja en el dólar, en tal caso. El peso ya perdió muchísimo valor y lo estamos viendo con los tipos de cambio que no son el oficial. La pregunta es, y a eso ibas vos en realidad, es, bueno, ¿cuándo esa diferencia se va a achicar y cuándo el oficial va a converger a los otros? Y eso depende un poco de la capacidad de maniobra que tenga hoy, principalmente, el Banco Central, que recién esta semana volvió a comprar dólares, pero de vuelta, esta fue una semana también atípica porque, esta semana y la anterior, porque salieron bien un par de cosas. Si esto se mantiene, puede ser que esa devaluación se postergue y demás. Ahora, esa devaluación, como decís vos, se está dando de a poquito y creo que sería un error que no sucediera, aunque sea de a poquito. Ahora, todos los saltos fuertes del tipo de cambio generan más recesión, más pobreza, y no solamente más pobreza en el momento, más pobreza estructural, como se suele decir. Cuando dijiste en 2001 o Rodrigazo, parece como que la información nos dice que estamos más cerca del Rodrigazo que del 2001. Sí. Supuestamente en el Rodrigazo hubo muchísimos más pobres que en el 2001, o sea que vamos a estar peor que en el 2001. No, me refería más al tipo de crisis. En realidad, no a la magnitud. El tipo de crisis más por de dónde venías. La convertibilidad fue como la explosión post-convertibilidad. Okay. El Rodrigazo fue lo que se fue generando y terminó explotando. Pero no es que fue de un día para el otro. El plan Helvar, que fue el ministro de Economía de Cámpora, ignoró todo este tema de la devaluación, de la inflación, del déficit de Estado. Cuando asume Rodrigo, es que le estalla todo en la... Suceso o proceso. El tema es que venimos en este proceso metiéndonos cada vez más adentro de la crisis en cámara lenta y sin reaccionar, sin terminar de dar Lo preocupante vuelta. es que hoy,
perdón, digo, tenemos un par de variables que a futuro son complicadas. Por ejemplo, tarifas vuelven a estar atrasándose. El año que viene pero van ya a hay subir- un anuncio de un aumento del 35. Por eso, el año que viene va a subir un poco, demás, pero Bueno, 35 anunciaron. ay, pero la inflación, ¿cuánto va a ser? Digo, y el aumento del dólar, ¿cuánto va a ser? Digo, eso es, vamos como de vuelta generando como componentes de atraso. Uno es el tipo de cambio, que hoy no está atrasado, pero de vuelta, si esto llega a saltar, genera problemas, con lo cual el gobierno no quiere que salte y lo dice cada vez que ¿Lo puede. decís por el de 160 o el de 100? ¿O el del 84? El de 84. Ah. Las tarifas están volviendo a atrasarse, el déficit, el resultado comercial o la capacidad de compra y venta que tiene el país con el exterior está empezando a desaparecer. O sea, ese resultado positivo está empezando a desaparecer. Claro, la balanza comercial está empezando a reducirse. Entonces, todos los colchones que uno diría, bueno, que todos los stocks o los colchones que uno dice, bueno, puedo aprovechar. Pero era positiva porque tenías la economía parada. En la medida que se empieza a reactivar, No, si no hay en parte por transformación eso- genuina, no. En parte por eso y en parte porque se habían dicho algunas cosas que hoy no existen más. Por ejemplo, exporta simple, la ventanilla única de comercio exterior, esas cosas fueron desapareciendo y esos son problemas. Preguntas hacia la economía pura. ¿No son discusiones viejas? Totalmente. Digo, no tenemos un mundo que está estallando a través de sistemas paralelos de una criptoeconomía que empieza a acelerar, que en meses te pasó a mover 11.000 millones, que frente al volumen total no es nada, pero resulta que eso fue en 4 o 5 meses, Sí, sí. que cada vez tiene más penetración, que te permite saltar las legislaciones, los marcos normativos, que te da otros juegos. Nosotros seguimos Bueno, que con hoy- las discusiones de Que 75. hoy estemos ¿eh? hablando, claro, que hoy estemos hablando de si este momento es parecido al 2001, hace 20 años, o al 75, hace 45 años, Claro. y habla un poco de lo mal que estamos. O sea, no es que estamos pensando, bueno, no sé, tenemos nuevos problemas a partir de la digitalización financiera, no sé, o de las cadenas globales de valor, o de la Sí, industria que tienen 4.0, no sé. trabajo, lo que O sea, sea. eso es como grandes cosas de las que se habla. Te hago esta pregunta, se las hago a los dos. Hoy el corredor inmobiliario está en su peor momento. Hay muchísima oferta y muy poca demanda. El dólar, Tanto para compra-venta y alquiler, ¿no? Porque lo de la ley de alquiler también claro, ha generado un revuelo. para la compraventa el dólar está muy caro porque el vendedor quiere dólar, billete, y el comprador tiene que ir a comprar no 85, sino a 165, por ejemplo, hoy, que la semana pasada estuvo casi llegando a los 200. Entonces, al comprador se le fue muy lejos. Y al que lo quiere alquilar no es muy rentable, entonces prefiere vender y ese capital usarlo para otra cosa o llevárselo a otro país. ¿Tenemos futuro positivo? O sea, yo como corredor inmobiliario quiero vender un montón de propiedades, de eso vivo, y vengo de la era Macri, decayendo. Justo ganó Alberto Fernández, nuestro presidente, y justo le tocó la pandemia. Y eso hizo perjudicar todo. Después de la pandemia, después si existirá la vacuna o no, si tenemos el rebaño que dicen que una vez que todos se contagiaron ya sale adelante la inmunidad de rebaño. ¿Tendremos la posibilidad de volver a un país donde haya compraventa mucho mejor de la que tenemos desde hace 3 años atrás? Yo no quiero. ¿No querés? No. ¿No querés una compraventa más fácil para No el corredor? quiero el modelo de país que veníamos trayendo, no quiero un mercado que hacía, ¿cuánto? Desde el 2002, de que salimos de la convertibilidad, subió un poco hasta 2007, 2008, y en realidad ya venía en baja por una falta de atención a los temas estructurales. Digo, era un mercado que... Eran parches, decís vos, eran parches. No, estructuralmente estaba atendiendo al inversor y nos olvidábamos. ¿Sabes qué es lo que decimos, Daniel, habitualmente? O Dani, dame. Yo hago casas para ganar guita o muevo guita para hacer casas. Si yo pongo a la gente en el medio, Está buenas. si me ocupo realmente de hacer casas, voy a tener un mercado mucho más sustentable, mucho más sano, pero ahí es donde necesito esa economía que me empiece a dar otro tipo de resortes, otro tipo de modelos de negocio. Una estabilidad económica para poder hacer todo eso. ¿Qué es lo que me preguntó? Por un lado, la estabilidad en la macro, por el otro lado, el reformateo, primero de los modelos mentales, después de los modelos de negocio en la micro. Pero resulta que nos quedamos mirando y esperando que papá Estado termine de hacer sus deberes para ver si yo me voy a poder hacer los míos. Y en realidad es mixto, es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Se nos fue el programa. 3 cositas. Me encantaría conocer a tu señora para que nos cuente cómo se salió de aquello y cómo lo ve una arquitecta rusa, ¿no? Es decir, porque yo que tengo la suerte de visitar muy seguido Rusia, hay lugares que son divinos, ¿no? Y digo, ¿cómo se puede salir, ¿no? Y
la política de trabajar debe ser, sin lugar a dudas, lo más importante. Así que anécdotas debe tener un montón. ¿Tu nietita es rusa? ¿Tu nieta es rusa? Tengo un nieto ruso. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Así que como experiencia es única. Gracias porque el país salga de todos los problemas que tenemos. Fue una mesa muy entretenida. Y el tercer motivo, este programa sale el domingo. Y seguramente que a esta hora ya estamos ganando 2-0 el domingo, así que brindamos también por eso. Felicidades para todos. Muchas gracias.